Muy bien, muy buenas noches, bienvenidas nuevamente. Vamos a iniciar esta conferencia que se ha denominado Asociatividad y Autonomía Financiera, perdón, una conferencia que se realiza en conjunto del Diplomado de la UNAD y Fondo Mujer con nuestra Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios, ECACEN, de la Universidad UNAD. En esta noche, en este tema tan importante que hace parte de los contenidos de su formación dentro del diplomado que ustedes vienen realizando, nos acompaña el doctor Omar Osvaldo Forero, quien nos va a presentar esta temática. Él es un profesional que hace parte de la UNAD, es economista con especialización en gerencia financiera, magíster en administración y doctor en educación. Profe que tiene amplia experiencia en el tema y que hoy quiere compartir con ustedes un tema muy interesante que ustedes han venido tocando algunos aspectos de eso dentro de la formación del diplomado. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a escuchar la presentación que hace el doctor Omar. Ustedes pueden ir escribiendo en el chat las inquietudes sobre alguna pregunta que tengan. Al final hacemos una sesión de preguntas. Entonces le damos la bienvenida al doctor Omar. Buenas noches, profe, bienvenido. Muy buenas noches, muy complacido de acompañarlos esta noche del 24 de junio. Bueno, pues la verdad, muchas gracias por la invitación. Eh, muy interesante precisamente la manera como se inicia en términos de identificar cómo en esta participación académica, digamos, nos acompañan personas de todo el país. Estoy viendo Quibdó, Bogotá, Santa Marta, Putumayo, es decir, de todo el país. Es muy interesante porque además es la muestra de cómo nuestra universidad, la UNAD, tiene la posibilidad de llegar a todos los rincones de nuestro país y de impactar de manera positiva en los procesos de formación. Hoy, desde, desde la ECACEN, la escuela, ¿cierto? ECACEN, directamente desde el programa de economía. Les envía un mensaje muy especial también nuestro director del programa de economía, el doctor Diego Molano, quien continuamente está interactuando en pro de fortalecer todos estos procesos de formación. Bueno, vamos a iniciar estableciendo un elemento central preponderante. A ver, venga, vemos, aquí somos 149 personas. Aleatoriamente, me gustaría saber si aquí dice Arelis Zapata está por allí. ¿Arelis Zapata está por allí o no está por allí? Sí, profe. Arelis, cuéntanos desde tu perspectiva, ¿tú crees que en términos de lo que significa la economía, ¿cierto? ¿Siempre ha sido igual a como la conocemos hoy, a como tú la conoces hoy? ¿O que eso ha tenido algunos cambios a lo largo de la historia? ¿Tú qué piensas? Sí, pues ha tenido varios cambios. Muy bien. Digamos que ese elemento conceptual es trascendental porque uno pensaría que a lo largo de la historia, ¿cierto? Pues que efectivamente se han generado cambios. Uno, si hace alguna revisión histórica, uno se da cuenta que antes del capitalismo que conocemos como ese modelo hoy en día de economía, estuvo el sistema feudal, por ejemplo. Estuvo por ahí del año 400 al año 1400, ¿cierto? 1000 años estuvimos bajo el sistema feudal, ¿cierto? El sistema. Luego vino por allá entre el año 1500 y el 1700 el mercantilismo. Luego vino, ¿cierto? Lo que conocemos como el capitalismo hoy en día y el comunismo, por allá entre 1800 y 1900. Y luego, pues estamos centrados en lo que es hoy en día una visión futurista en la cual, pues ya estamos en el siglo XXI
y nos movemos, digamos, se habla de un nuevo modelo económico. Y entonces uno pensaría, pero ¿por qué esta conferencia es importante en torno a esos elementos? Vamos a tratar de dar una explicación en torno a ello en 5 grandes pasos. Un primer paso que yo he denominado de la asociatividad, un segundo paso que he denominado de la economía solidaria. Luego quiero trabajar un poquitico el emprendimiento y la asociatividad para ir cerrando con las organizaciones solidarias y finalizar con la conceptualización financiera. Un programa ambicioso, pero creo que en estos 50 minutos que tenemos proyectados para esta conferencia, pues vamos a lograr trabajarlos de manera proactiva. Antes de iniciar, quiero, digamos, hacer a partir, un preámbulo a partir de el siguiente video. Quiero iniciar con el siguiente video. A ver. Me dicen si se escucha allí. Voy a ponerlo en este instante. Y los contenidos de la Autoridad Nacional de ¿Se Televisión. escucha bien? Sí, profe. Sí, señor. Perfecto. Sí, señor. Escuchémoslo entonces. Sí, profe. Sí, escucho. Sí, profe. Como un momento de celebración femenina. Qué rico esto que esté pasando, que ustedes amen mi departamento. Esto es cronografía. Economías alternativas y solidarias. Después de la conquista, las formas económicas en Colombia han estado ligadas a la existencia del dinero, que hoy en día es una necesidad en todas las sociedades capitalistas. Paralelamente en el mundo han surgido nuevas formas de intercambio no necesariamente monetario. Estas formas son conocidas como economías alternativas. ¿Saben en qué consiste la economía solidaria? No, el término no lo había escuchado. No, ni idea. La economía alternativa y solidaria surge como una propuesta en contraposición a la economía tradicional de mercado en la que se busca obtener un beneficio individual. En la economía solidaria, por el contrario, se busca un crecimiento y un desarrollo colectivo a partir del trabajo de toda la comunidad. La economía solidaria propone nuevas formas de producción, consumo y distribución que priorizan las condiciones humanas por encima del capital económico y de la riqueza. El término de economía solidaria apareció en Latinoamérica en los años 80. Por entonces comenzaron a darse intentos por generar una ruptura en las formas tradicionales de economía sustentadas en el capitalismo y en la recuperación de formas de intercambio que se habían inventado las mismas comunidades indígenas antes de la llegada de los navíos españoles. El ejemplo más claro de esto fue el trueque, primera forma de comercio. La economía solidaria comenzó a entenderse como un sistema en el que la producción, el consumo y la distribución tomaban un nuevo rumbo. En unas áreas en donde los precios no funcionan, pues hay que recurrir a la solidaridad, porque los precios se agotan y las personas que están más desprotegidas necesitan apoyo y entre todos, creando dinámicas solidarias, podemos buscar esos apoyos. El movimiento de economía solidaria tiene sus bases en el cooperativismo que surgió en Europa en la época de la Revolución Francesa y la Revolución Industrial. La primera cooperativa nació en Inglaterra en 1844, cuando un grupo de 28 tejedores se unieron para manifestarse en contra de la baja de salarios. Uno de los primeros ejemplos de economía solidaria en Colombia fue la Confederación Latinoamericana de Cooperativas de Trabajadores, creada en 1975 en Venezuela y cuyo mayor logro fue la divulgación de los beneficios de esta modalidad en todo el continente, incluida Colombia. También hubo mucha preocupación por abusos de cooperativas que empezaron a utilizar malos recursos, que empezaron a engañar a algunos de sus afiliados. Y entonces se crea una super para que lo mismo que pasa en el sistema financiero, lo mismo que pasa en el sector industrial, pues haya un control de las operaciones y se formalice. En 1998 se creó la Superintendencia de la Economía Solidaria, Supersolidaria, y el Fondo de Garantías del Sector Cooperativo, FOGACOP.
entidades públicas del Estado. Al lado de estas, en los últimos años han surgido otras iniciativas fundamentadas en la autogestión y en la colaboración, así como en el desarrollo humano integral. Ejemplos de esto son la FLIA, Feria del Libro Independiente y Autogestionada, que inició en Buenos Aires y ahora opera en otros lugares del mundo, los mercados agrícolas solidarios, las ecoaldeas autosuficientes y las huertas comunitarias, entre muchas otras. Entonces yo creo que hay muchos espacios donde puede mejorar la economía solidaria. Creo que en Colombia la economía solidaria ha avanzado mucho más en temas de consumo, en temas productivos muy poquito. En el país hay muy pocas cooperativas de producción. La economía colombiana ha encontrado en la economía solidaria la posibilidad de transformar los mercados en propios. En las propuestas de economía solidaria, las comunidades buscan ser autosuficientes a través de mecanismos de producción y consumo propios y mercados autosostenibles. En 1998, el Departamento Nacional de Cooperativas, DANCOOP, se transformó en el Departamento Administrativo de la Economía Solidaria, DANSocial. Este tipo de proyectos y de iniciativas da la oportunidad al ser humano y más que todo a nuestra tierra colombiana de volver a conocer nuestra historia, nuestra cultura, nuestra independencia, toda nuestra sociedad, antes de ponerlo en tela de juicio y enamorarnos de otros tipos de cosas. Este programa fue financiado a través de los recursos del Bueno, muy bien. Allí entonces he querido hacer una antesala que nos muestra un poco y nos ubica en términos de tiempos, ¿cierto? Un poco en tiempos y nos muestra cómo relativamente cuando estamos hablando de la economía solidaria, de la asociatividad, y verlo como claves para el empoderamiento colectivo, no tiene realmente más de 60 años, ¿cierto? Contando el 2025. Y eso es interesante, ¿por qué? Porque relativamente la evolución del mundo económico está muy centrado en lo que conocemos el día de hoy, a partir de lo que pasó en la primera mitad del siglo XIX, 1900 a 1950, y el cierre que se da en la segunda mitad. En la primera mitad nos encontramos con una Primera Guerra Mundial, cierre de la Primera Guerra Mundial e inicios de la primera crisis económica global. Luego viene la segunda. Se le silenció el micrófono. Profe, se le activa el micrófono otra vez, profe. Ah, se les activó el micrófono. ¿Allí ya se activó? ¿Hasta dónde me escucharon? Sí, ahora sí. Ya se escucha. Hasta Solo la el Segunda inicio, Guerra Mundial. Ah, bueno, o sea Hasta que la no... Primera Guerra Mundial. Hasta la Primera Guerra Mundial, ok. Entonces uno diría, venga, ¿qué acontecimientos nos llevaron a repensar un modelo económico tal como se veía, ¿cierto? Una panacea hasta la primera mitad del siglo XIX. Entonces encontramos que la Primera Guerra Mundial mostraba que no teníamos un modelo, digamos, que asociara el desarrollo de la economía en tornos a nivel internacional. Y entonces esto se agrava con la primera crisis mundial en 1930 y se da una solución parcial, ¿cierto? En 1948 cuando se crean los organismos internacionales que conocemos hoy en día, es decir, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, para, digamos, América Latina y el Caribe, la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Y entonces eso le da unos ejes interesantes que empiezan a dar un desarrollo a lo que conocemos, digamos, como la economía en la actualidad. Pero allí también se surte, ante las dificultades que se presentan por las desigualdades, elementos trascendentales que dan la apertura a lo que se conoce en su momento como el socialismo versus el capitalismo, ¿cierto? Que llega a su fin, esa Guerra Fría llega a su fin por a finales de la década de los 80, cuando cae el muro de Berlín, ¿cierto? Y casi que se legitima únicamente el modelo capitalista. Al tiempo
digamos, se desarrolla lo que conocemos como el neoliberalismo. Entiéndase, una economía centrada en un Estado pequeño, dándole una mayor participación a los empresarios para el desarrollo de las actividades que son funcionalmente del Estado, ¿cierto? Y esto está amarrado en un momento crucial, finales de la década de los 80, la década perdida para América Latina, pues precisamente por el endeudamiento tan grande que les deja o nos deja a los países esa recuperación de la Segunda Guerra Mundial con, digamos, Perdón, los profe, está elementos. compartiendo la pantalla porque solo veo la portada de la plantilla de la UNAC. Estoy compartiendo la pantalla, pero antes de avanzar un poquito, quiero hacer un recuento de por qué llegamos allí. Entonces les estoy contando el proceso, cómo se suscita para llegar a donde estamos. Ya les mostré un poco el video y ahora les estoy, digamos, contando de manera histórica los elementos que han dado partida a estos componentes que vamos a hablar hoy de la asociatividad y la economía solidaria. Entonces, en torno a eso, se da también la apertura económica. En Colombia eso se muestra con el cambio de la Constitución Política colombiana en 1991 y empiezan a generarse, digamos, ya lo vieron ustedes en el video, los elementos que profundizan o enfatizan en la necesidad de nuevas maneras de interactuar en los mercados. Entonces, digamos que allí en torno a ello, uno de los componentes esenciales está centrado en la asociatividad. La asociatividad que básicamente tenemos que entenderla como una función en la cual, digamos, hay que... Dime. ¿Me están escuchando bien? Sí, profe. Sí, profe. Ya. Perfecto. Una función en la cual tenemos que tener claros, digamos, unos problemas que requieren una solución, ¿sí? Y unos objetivos comunes que nos lleven a mantener una confianza en torno a algo que queremos consolidar en términos prospectivos para el bienestar de la comunidad, ¿sí? Y entonces, claro, yo les decía a ustedes que voy a trabajar primero asociatividad, economía solidaria segundo, emprendimiento y asociatividad de tercero, organizaciones solidarias de cuarto y por último una conceptualización financiera. Bien, en torno a la asociatividad, ¿cierto? Hay que entender que ya hay varios, digamos, representantes en términos escriturales que han hecho aportes en torno a esto. Perales Laverde, por ejemplo, 2002, establece que la asociatividad es un mecanismo de cooperación por el cual se establecen relaciones y articulaciones entre individuos y o grupos de personas tras un objetivo común. Y entonces, en torno a esto hay que entender que esa asociatividad se entiende asociado a la solidaridad. ¿Por qué? Porque tiene un objetivo de mejorar las condiciones de vida de la comunidad basado en unas prácticas solidarias y de cooperación. Y entonces allí, digamos que ingresa fuertemente a participar el ABC del cooperativismo, ¿cierto? Que digamos es uno de los elementos sobre los cuales se estructura la presentación. También hay que tener en cuenta que cuando estamos hablando de las organizaciones, no hay que confundir el sector público, ¿cierto?, con el sector privado, entiendas. Ay, profe, no se le escucha, le fue la voz. Profe, le fue... Se le congeló la imagen. Se cayó la llamada, sí. Sí, esperemos un momentico, de pronto se le cayó la señal a él. Ok, perfecto. Mientras él llega, ahora les voy a compartir la asistencia. Hoy tenemos un registro de asistencia para que lo hagan de una vez. Entonces voy a ponérselas ahí. ¿No me escuchan? ¿Me están escuchando? Ahora sí. Ahora sí se le está escuchando. Ahora sí. Ahora sí, Sí, señor. Tan raro, pero Sí, ya mire, yo los escucho perfecto.
y solamente pues cuando me dicen que no logran escucharme es que logro pues darme cuenta de la cosa, pero yo los escucho en todo momento perfecto. Bueno, voy a retomar entonces. Me cuentan pues sí. Listo, ¿allí están viendo mi presentación también? Sí, señor. Sí, señor. Bien. No. Entonces, estoy retomando, estableciendo, ¿cierto? Que las organizaciones en Colombia debemos diferenciarlas entre sector público y privado, entendiendo que en el sector privado entendemos algunas sin ánimo de lucro y otras con ánimo de lucro. Con ánimo de lucro, pues, todas las empresas que conocemos, ¿cierto? Coca-Cola, Postobón, bueno, las que conocemos con ánimo de lucro. Y sin ánimo de lucro son precisamente sobre las cuales vamos a reflexionar hoy en torno a las implicaciones que tiene sobre el sector social y solidario, que es en últimas el componente sobre el cual estamos trabajando hoy. Si yo hablo de asociatividad para lograr objetivos comunes, digamos que se entiende, ¿cierto?, como un eje transversal, hablar de la academia, ¿cierto?, la educación, las universidades, la comunidad, las empresas y el gobierno. Digamos que la trilogía academia, comunidad, gobierno buscan en términos generales que esos objetivos comunes se traduzcan en la construcción de una sociedad, ¿cierto? Pero una sociedad que no está necesariamente enmarcada en la constitución de recursos como margen de utilidad. Ese es el diferencial esencial entre las empresas, ¿cierto?, con ánimo de lucro y el sector solidario sin ánimo de lucro. De hecho, uno de los elementos centrales se va a ubicar en que las empresas pues tienen utilidades. Cuando veamos un poquitico más adelante la estructura de los estados financieros en términos del estado de resultados, uno habla de utilidades, utilidad neta, utilidad operativa, ¿cierto? Mientras que cuando estamos hablando en el sector solidario, hablamos es de excedentes. Y las utilidades en las empresas se distribuyen sobre los socios, dueños o accionistas, mientras que los excedentes se distribuyen sobre las personas que hacen parte de esa comunidad, ¿cierto?, de ese componente social solidario. Hay que entender también que hay unos elementos por los cuales es importante establecer una asociación entre un grupo. Y uno diría, ¿pero cuáles son? Si yo necesito construir la solución a un objetivo común que me inspira, que me da fortaleza para establecer, digamos, unos objetivos, unos elementos sobre los cuales estructurar una solución solidaria, ¿cierto?, que sea autogestionable, por lo general está asociada a disminuir costos, a lograr economías de escala. ¿Qué quiere decir eso de economías de escala? En la medida en que yo produzco a un volumen mayor, pues el costo se va reduciendo, ¿cierto? Digamos, a acceder a nuevos mercados. Hoy en día ese es un elemento trascendental. Con la apertura, con el desarrollo de la ciencia y la tecnología, ¿cierto? La robótica, la inteligencia artificial y demás componentes que nos tienen ya hoy en el 5.0 en términos de ese desarrollo tecnológico, pues nos permite acceder a nuevos mercados de manera mucho más fácil por algo, entre otras cosas, asociado, por ejemplo, a las redes. Y es muy importante entender que las redes no debemos entenderlas, ¿cierto?, como el Facebook, ¿cierto?, como esos instrumentos que nos permiten, digamos, participar a una comunidad para compartir ideas, para solucionar problemas, ¿cierto? Hay que diferenciar esos componentes en términos de lo que es una red, de lo que es, para este caso, por ejemplo, un instrumento que se utiliza para poder compartir entre las redes. Hay que entender también que así como ha ido evolucionando la historia, la tecnología y se ha ido desarrollando, también se ha ido modernizando la empresa.
Se ha incrementado la productividad, la competitividad, puesto que los mercados se han vuelto un poco más grandes gracias al desarrollo, digamos, de los entornos económicos, con los tratados de libre comercio, ¿cierto? Con las posibilidades que se tiene de integrar, digamos, soluciones, más aún, por ejemplo, yo estoy ubicado en Cali, suroccidente colombiano, y aquí, en los últimos 4 años se han suscitado 4 eventos, digamos, bien importantes asociados al impacto que tiene el puerto en Buenaventura y su conexión con el Pacífico, con Asia, ¿cierto? Y entonces eso hace que los mercados se tornen más competitivos, que demanden más innovación, más investigación, más desarrollo y que tengamos la posibilidad de ofertar más bienes o servicios que tengan la posibilidad de ser exportables, ¿cierto? Esos son elementos que nos ayudan a pensar el por qué es necesario asociarnos y buscar una autogestión en los procesos que desarrollamos. Si bien, digamos, esos elementos están allí, hay que tener unas condiciones para que se logre esa asociatividad y esa autogestión. Lo primero, construir confianza. Construir confianza, digamos, en medio de un elemento focalizado en nuestro país, asociado, por ejemplo, a la corrupción, no es fácil, ¿cierto? Pero para eso es necesario que cuando se genere esa asociatividad se tengan claros unos propósitos, unos objetivos, unas metas, unos intereses comunes. Porque si eso es claro, vamos a tener la posibilidad de comprometernos, digamos, de generar un trabajo en equipo, de participar con cada una, digamos, de las fortalezas que tenemos cada uno en pro al desarrollo, por ejemplo, de una cadena de valor, a una integración local, regional, nacional en el marco de la producción. Miren ustedes cómo el economista que hacía el video allí, o que participaba en el video, nos ilustraba cómo, digamos, la interacción cooperativa está más centrada al consumo, ¿cierto? Y entonces ahí hay un nicho de mercado importante sobre el cual nosotros podemos sacar, digamos, valor para construir una cultura empresarial en torno a esos vacíos que tenemos, al construir nuevas formas de organización en torno a esos vacíos que muestra la economía, en el marco de esas metodologías y de esos elementos sobre los cuales estamos construyendo hoy esta presentación, entiéndase la asociatividad, el cooperativismo, ¿cierto? Entre otros. Hay un elemento esencial, central. Págame ahí, entonces, que esto casi no se oye. Alguien tiene abierto un micrófono allí y entonces se dispara el audio. Bueno, hay un elemento central y es que hay un diferencial entre la asociatividad versus lo que entendemos por el trabajo. Si yo estoy hablando del trabajo, el trabajo, digamos, dignifica, ¿cierto? Y es el que convierte ese diferencial de lo que se entendió en su momento como el Homo sapiens para que pase a ser un ser humano auténtico. Y es auténtico porque al trabajar, ¿cierto? Digamos, se genera esa función liberadora, digamos, frente a la naturaleza para, digamos, la construcción de un ser social independiente y autónomo. Es tan así que el trabajo, ¿cierto?, está en el marco de una ley universal sobre la cual se mantiene, ¿cierto?, ese elemento como un elemento diferenciador para la construcción digna de un sujeto. Pero cuando yo hablo de asociatividad, estoy hablando de las mismas personas, ¿cierto?, que también tienen la necesidad de un reconocimiento, pero cuya prioridad es la democracia, en torno a la construcción de un modelo diferente necesario para generar productividad. Y eso implica que hay que tener iniciativas, responsabilidades, una dependencia, una subordinación, pero en el marco de la ayuda mutua, de la solidaridad, digamos, de dejar de lado, ¿cierto?, un poco la utilidad personal para construir, ¿cierto?, una utilidad solidaria. Pensémoslo en esos términos. Y entonces, claro, si yo estoy viendo ese diferencial, tengo que entender que las organizaciones...
¿Se perdió el audio? ¿Me escuchan? Sí, sí se le escucha. Hola, profe. Sí, profe. Ah, perfecto. Sí, Perfecto, pero entonces continúo. Entonces continúo. Bueno, entonces claro, si yo estoy hablando de las organizaciones solidarias, tengo que ver cómo las organizaciones solidarias impactan mi entorno y lo impactan desde lo económico, lo cultural, lo social, lo ambiental, lo político. Desde lo económico, ¿cierto? Que es, digamos, el elemento sobre el cual estamos iniciando, pues genera ingresos. Digamos que los principios de los cuales vamos a hablar un poquito más adelante implican un comercio justo, economías de escala, economía de alcance, investigación y desarrollo, distribución de excedentes, ¿cierto? Digamos, proyectos productivos, propiedad colectiva. Desde lo cultural, ética, identidad, empoderamiento, principios y valores, equidad de género, enfoque diferencial, comunicación asertiva, tecnología, también un poco lo que se reconoce como la inclusión, ¿cierto? Desde lo social, información, ¿cierto? Educación y solidaridad, mejoramiento en condiciones de vida, igualdad y equidad, trabajo decente. Miren cómo las organizaciones solidarias, a partir de su enfoque, tienen un elemento que no es solo un elemento desde la responsabilidad social empresarial para, digamos, el sector real, que lo necesita para, si cotizan en bolsa, mejorar la rentabilidad o el posicionamiento de las acciones, sino que el sector solidario per se en su estructura contempla el reciclaje, la reutilización, la cultura ecológica, las prácticas ecológicas, la protección de los recursos naturales como elementos para la construcción de sociedad. Desde el punto de vista político, una organización solidaria implica participación en la administración, en la toma de decisiones, ¿cierto? En la organización per se de la comunidad y, digamos, del gobierno de las organizaciones que están estructurando. Entonces, esos son elementos diferenciales importantes. Y eso hace que las dimensiones de las organizaciones de la economía solidaria pues tengan unos elementos diferenciales sobre los cuales se interactúa. Vuelve y juega los mismos 5 componentes desde lo social. Digamos que las personas actúan en relación con los demás compartiendo expectativas, necesidades y talentos. ¿Por qué? Porque cuando usted arma una organización solidaria, básicamente, entre otros componentes, los sujetos se unen para aportar con lo que tienen valor agregado para que esta entidad tenga un desarrollo productivo, ¿cierto? Empatible, para la construcción colectiva de soluciones a necesidades comunes. Vamos a ver cómo las organizaciones solidarias un poco más adelante nos muestran desde el punto de vista asistencial y desde el punto de vista mutual esos componentes para establecer soluciones colectivas. Se establecen relaciones de confianza, intereses semejantes y objetivos comunes, alianzas con otros grupos o personas, ¿cierto? Y vínculos asociativos entre los asociados y la organización. ¿A qué se refiere todo esto? Ustedes van a notar que por lo general las organizaciones solidarias, digamos, tienen componentes sobre los cuales la redistribución de esos excedentes implica el uso para préstamos, el uso de estos recursos para capacitación, para recreación, para salud, para los diferentes componentes que tiene, digamos, la necesidad social de los sujetos. Desde el punto de vista económico, digamos que la diversidad de las formas y medios para la producción de bienes y servicios no es diferente al sector real, ¿cierto? Sector privado no es diferente. Las ideas y proyectos productivos tampoco, digamos, difieren mucho. Inclusive la manera de evaluarlos, como lo veremos en la parte final, es igual. Lo que varía es la manera como se interactúa, ¿cierto? La producción de bienes, la prestación de servicios, la satisfacción de necesidades, la generación de ingresos, el mejoramiento de las condiciones de vida, digamos, son elementos comunes, ¿cierto? Los medios de producción, digamos, cambian en términos del sector privado, porque los medios de producción se vuelven propiedad de los asociados, es decir, es propiedad de todos. Financiación desde los aportes de los asociados. Vamos a ver que en términos de financiación un poco más adelante hay muchos componentes sobre los cuales se interactúa hoy en día
para que se pueda tener u ofertar, digamos, diferentes posibilidades. Y digamos que en términos de esa integración con otros grupos económicos, pues también es digamos, un componente muy importante porque al desarrollarse el sector solidario, pues implica que se generen, digamos, algunos componentes que interactúan y que generan beneficio independientemente de que se esté interactuando desde el sector, digamos, desde las empresas con ánimos de lucro. Desde lo cultural, la promoción de la ayuda mutua, de la conciencia comunitaria asociativa, digamos, de objetivos económicos en medio de lograr objetivos sociales, ¿cierto? De una vivencia de valores y principios con prácticas que se enmarcan en una cultura, ¿cierto? Diferencial, pues son elementos constitutivos de los principios y los valores del sistema solidario, ¿sí? De la economía solidaria. Desde el punto de vista ambiental, ya lo decíamos, ¿cierto? Facilita la relación armónica entre el medio ambiente y la producción empresarial, genera bienes y servicios con respecto al medio ambiente, facilita la organización comunitaria con el cuidado, la protección y la recuperación del medio ambiente y configura una cultura ecológica. Desde lo político, per se la constitución por ejemplo, los emprendimientos solidarios implican autonomía en las formas y medios de organizarse, digamos, vivencia democrática como sistema de gobierno, asignación democrática de funciones, toma de decisiones colectivas, autogestión y autodeterminación, participación democrática y activa de los asociados, igualdad del ser humano en términos de esa asociatividad al tener el mismo valor en su voto, equidad en la vivencia de derechos y oportunidades, autogobierno y control social. Esas son las dimensiones sobre las cuales tenemos que encontrar esa relevancia de la economía solidaria. Y esto, digamos, nos muestra cómo la economía en el sector real desde la empresa mueve unos recursos económicos, físicos, tecnológicos, ¿cierto? Y desde la asociación, digamos que se mueven los recursos, pero la visión está asociada al ser humano, que tiene unos talentos y que le aporta, ¿cierto?, para la construcción no solo de un ente jurídico, sino de un sujeto, de una persona, digamos, que lo que hace es buscar también que se genere un balance social en torno al retorno del servicio a la sociedad. En ese orden de ideas, digamos que vamos a encontrar que desde la economía solidaria vamos a encontrar que están las mutuales, los fondos de empleados, las cooperativas, un poco más adelante lo vamos a ampliar un poco. Y digamos, desde esos entornos solidarios, también encontramos las fundaciones, las asociaciones, las corporaciones, ¿cierto? Los grupos de voluntariado. Y entonces hay diferentes formas de organizaciones solidarias y este es un elemento digamos que está per se estructurado desde la política nacional en torno a las implicaciones que eso tiene. Bien, ya abordé un poquitico la asociatividad, ahora quiero ingresar a la economía solidaria. En ese ABC del cooperativismo que tiene el Estado allí publicado en la página web, hay una frase que me parece muy interesante en ese ABC, dice, para empezar, el sector solidario busca impactar en las dimensiones económica, social, política, cultural y ambiental, no solo en lo económico, sino también en los aspectos del desarrollo sostenible que apuntan a lo social, económico y ambiental. Le invitamos a reflexionar sobre las siguientes preguntas, teniendo en cuenta esas dimensiones, el mejoramiento de la calidad de vida, el crecimiento como seres humanos y el logro de la felicidad. Y empieza a desarrollar, digamos, el ABC del cooperativismo, en torno a unas preguntas y sobre eso desarrolla, digamos, el módulo que hay allí. Me parece muy interesante cómo se plantea, ¿cierto?, la economía solidaria como una visión diferencial. Ese es un elemento central. Y miren ustedes que el espíritu de la norma también lo ve así. Si usted mira el artículo 2 de la Ley 454 de 1998 en torno precisamente a las bases estructurales de, digamos, la economía solidaria, dice, el sistema socioeconómico, cultural y ambiental conformado por el conjunto de fuerzas sociales organizadas en formas asociativas identificadas
por prácticas autogestionarias, solidarias, democráticas y humanistas, sin ánimo de lucro para el desarrollo integral del ser humano como sujeto, actor y fin de la economía. Entonces miren cómo la economía solidaria, ¿cierto?, está definida en este artículo 2 de la Ley 454 del 98 como un elemento diferencial de entender la economía. Entonces, allí nada más el espíritu de la norma nos muestra ese elemento diferencial, ¿sí? ¿Y esto lo hace a través de qué? De valores, de principios. El ABC del que estoy hablando allí contempla claramente los valores solidarios y los principios solidarios. Principios solidarios, ¿cierto?, asociados a la participación económica de los asociados en justicia y equidad, formación e información para sus miembros en forma permanente, oportuna y progresiva, autonomía, autodeterminación y autogobierno, servicio a la comunidad, integridad con otras organizaciones del mismo sector. El ser humano prima sobre los medios de producción, espíritu de solidaridad, cooperación, participación y ayuda mutua, promoción de la cultura ecológica, propiedad asociativa y solidaria sobre los medios de producción, administración democrática, participativa, autogestionaria y emprendedora, adhesión voluntaria, responsable y ambiental. Miren los principios, ¿cierto? Miren ahora sus valores. Honestidad, ¿cierto? Integridad, veracidad, transparencia, claridad, apertura, autogestión, independencia, autonomía, igualdad, oportunidades iguales, derechos igualitarios, responsabilidad, compromiso individual y colectivo, cooperación, trabajo en equipo, colaboración, ayuda mutua, apoyo comunitario, asistencia recíproca, democracia, participación ciudadana, decisiones colectivas, equidad, justicia, equidad en tratamiento. Miren cómo los principios y los valores son centrales en la manera de la construcción del modelo, ¿cierto? Son diferenciales. Y además ese espíritu es la manera como se administra el proceso. Y esto me da la entrada al tercer componente que quiero trabajar con ustedes esta noche, entiéndase el emprendimiento y la asociatividad. Claro, si estoy hablando de emprendimiento y asociatividad, entonces hay unas actitudes emprendedoras, asociativas y solidarias. ¿Cuáles van a ser las que tengo que tener para el desarrollo de estos procesos? Liderazgo, ¿cierto? Si entre todos tomamos decisiones, entre todos miramos cuáles son las necesidades para buscar una solución, tiene que haber un liderazgo, ¿cierto? Tiene que haber una toma de decisiones grupales, responsabilidad, trabajo en equipo, creatividad, innovación, ayuda mutua. Esas son las actitudes emprendedoras, asociativas y solidarias, ¿cierto? Claro está, la igualdad, la cooperación, la equidad, la solidaridad, la comunicación asertiva. Y entonces miren que estos son los elementos centrales sobre los cuales un sujeto tiene que interactuar en el día a día. Pero estos son los elementos diferenciales para lograr constituir ese diferencial, ¿sí? ¿Cuáles son las principales características? Digamos que allí hay unos esquemas que ya se traen en términos de administración, pero los esquemas que requiere estas estructuras implica que sea una nueva forma de organización empresarial que fomente innovación, que fomente creatividad, trabajo en equipo, flexibilidad funcional, digamos, frente a la evolución de los cambios de la ciencia, la tecnología, los cambios del mercado día a día, ¿cierto? Uno pensaría, venga, ¿qué pasó después de la pandemia? ¿Qué implicaciones tuvo la pandemia en todo esto que estamos hablando aquí? Cambió la manera de ver el mundo. Yo como asesor financiero antes de la pandemia, recuerden que el 92% de las empresas en Colombia son pequeñas y medianas empresas. Y entonces, ¿esto qué implicaba? Que la cultura antes de la pandemia era, digamos, de nuestros padres, nuestros abuelos, el dinero pues tenía que estar debajo del colchón si se podía, porque de pronto en los bancos se podía perder. Yo cómo iba a abrir una cuenta de ahorros y tener una clave y meterla por internet, alguien podría robarme el dinero, por cierto. Era una cultura diferente. Los trabajos, si usted no iba a trabajar, ¿cierto? Y usted estaba en la casa, usted estaba robando a las empresas porque no estaba yendo a trabajar. Todo eso cambió. Hoy en día pagamos con Nequi, ¿cierto?
Usted está en el carro, en el taxi, en el Uber, en lo que sea, usted paga con NEC y todo el mundo tiene en su celular una cuenta, ¿cierto? El acceso al sistema financiero, digamos, tiene una profundidad en torno a todos y para todos. La consecución de créditos y préstamos interactúa a nivel global, ¿cierto? Y entonces uno presta en moneda nacional o en moneda extranjera. ¿Y esto qué implica? Autocontrol, ¿cierto? Como digamos, una conciencia de la solidaridad, la justicia y el bien común. Autogestión como posibilidad de sostenibilidad, creatividad y liderazgo en términos de la manera como se interactúa en el desarrollo de los procesos. Y esto me lleva al cuarto componente de las organizaciones solidarias. De hecho, en la UNAT, como docente del programa de economía, yo dirijo soy director de uno de los cursos que se denomina de esta manera, organizaciones solidarias, y el componente central lo que busca es establecer y diferenciar entre qué tipo de organizaciones o cuáles son los tipos de organizaciones solidarias que existen. Y entonces hay que entender lo siguiente al respecto. Digamos que las organizaciones del sector solidario surgen por iniciativa de una comunidad que decide asociarse a través de la solidaridad, la cooperación y la ayuda mutua, ¿cierto? Unen recursos humanos y económicos como herramientas para resolver sus problemas y necesidades o para desarrollar proyectos productivos comunes para el bienestar del colectivo. Esa es la constitución, la filosofía, ¿cierto? De la constitución de una organización solidaria. Y entonces, claro, si yo estoy hablando de eso, entonces el sector solidario lo que hace es agrupar una serie de organizaciones que tienen un carácter asociativo, solidario, autogestionable, sin ánimo de lucro, que a través de esas acciones que desarrollan buscan un bien común y satisfacen las necesidades humanas fundamentales, ¿cierto?, en el día a día para un colectivo. Y en este sentido, el sector solidario promueve la generación de diferentes formas empresariales y estrategias de desarrollo pensadas desde lo comunitario y el fortalecimiento de los grupos sociales. ¿Cómo se agrupan las organizaciones del sector solidario? Básicamente en dos grandes grupos, digamos las mutualistas y las asistencialistas. Si yo estoy viendo las organizaciones mutualistas, están allí bien definidas, ¿cierto? Cuando dicen, buscan generar prácticas que permiten a las empresas ser sostenibles y sustentables e invertir el excedente de la producción en actividades y proyectos que mejoren la calidad de vida de los asociados, y se define entonces como un sistema socioeconómico, cultural y ambiental conformado por un conjunto de fuerzas sociales organizadas en forma asociativa, identificadas por prácticas autogestionarias, solidarias, democráticas y humanistas, sin ánimo de lucro para el desarrollo integral del ser humano como sujeto, actor y fin de la economía. Esto está en el artículo 2 de la Ley 454 de 1998. Entonces miren que el principio de la ley, ¿cierto?, nos muestra ya por definición la implicación que tiene una organización mutualista. Si yo estoy hablando de una organización mutualista, entonces estoy hablando de cooperativas, precooperativas, fondos de empleados, ¿cierto? Asociaciones mutuales, asociaciones agropecuarias campesinas, y entonces tienen unas características. Cuando uno revisa los componentes en el desarrollo del curso que yo dirijo, pues nos lleva a mostrar a través de unas matrices, aquí estoy mostrando la manera como se constituye el diferencial entre una organización mutualista y una organización asistencialista. Las mutuales básicamente... Profe, dime. Profe, ¿me escucha? Sí, sí te escucho. Ay, habla con Rosángela Vidal, es que me está yendo la señal mucho. ¿Y a todos les está pasando eso? ¿A todos se les está yendo la señal? ¿No me escuchan bien? Como yo estoy aquí sola aquí en Policarpa. No, señora, aquí se le escucha perfecto. Pienso bien, profe, pero sí había un poquito de interferencia. Yo lo escucho bien, profe. Quiero aprovechar la pausa de pronto introspectiva para preguntarle al profe si nos van a dejar este material porque está muy bueno. Usted tiene un ritmo espectacular. Pero pues para tomar notas, entiendo que es esto. Claro, y allí ustedes
allí ustedes se los decía al inicio el doctor allí, ustedes quedan con la grabación y la van a poder ver cuantas veces quieran, precisamente porque hay algunos que muy posiblemente no hayan podido ingresar hoy. Y Muchísimas entonces gracias allí... por tu ritmo, ¿ok? Bueno, perfecto. Muy bien, muchas gracias a ti por tus aportes. Bien, entonces les decía que en torno a estas organizaciones hay per se una estructura. Entonces, si yo estoy hablando de una cooperativa, ¿cierto? Se requiere, ¿cierto? De un mínimo de asociados. Si es una cooperativa, 20 asociados, precooperativa, 5 asociados, agraria, 10 asociados, si es una mutual, 25 asociados, si es un fondo de empleados, 10 asociados, si es una asociación agropecuaria campesina, 20 asociados. Si estamos hablando digamos, de otros que no están aquí, entonces la mayoría de las veces no requieren ni siquiera asociados, sino que depende, digamos, del énfasis sobre el cual se está desarrollando la constitución de esa institución. ¿Qué normativa enmarca estas organizaciones? La Ley 454 del 98, la Ley 79 del 88, el Decreto 1333 del 89 y el Decreto 1068 del 2015. En general, esos son, digamos, los elementos sobre los cuales se ronda esta normativa, ¿sí? Digamos que en términos de actividades, las cooperativas no tienen una restricción de que tenga varias actividades. Ustedes miran, por ejemplo, Comeva. Comeva tiene banco, pero también tiene la cooperativa de asociados, pero también tiene seguros, pero también tiene, bueno, digamos, una variedad interesante de multiactividades. La mutual no tiene restricción. Los fondos de empleados por lo general se apoyan mucho en el ahorro y en el crédito, y la Asociación Agropecuaria Campesina por lo general es un tema agrícola, pecuario, forestal, ¿cierto? Digamos en torno a esos componentes. El régimen económico es generalmente por aportes, ahorros, contribuciones, ¿cierto? El vínculo asociativo está contemplado a través de unos estatutos, ¿cierto? Y esos estatutos dan, digamos, el elemento sobre el cual se interactúa. Y todos, ya lo veían ustedes también en el video, interactúan la inspección y vigilancia a través de la Superintendencia Solidaria, ¿sí? Ya si estoy viendo las organizaciones solidarias de tipo asistencialista, también son sin ánimo de lucro y, digamos, emplean bienes y servicios privados y gubernamentales para construir y prestar bienes y servicios para beneficio social, y su característica común es que la finalidad de su constitución es ejercer la solidaridad principalmente de adentro hacia afuera, o sea, dirigiendo su accionar hacia terceros, comunidades y la sociedad en general, prevaleciendo el flujo altruista. Y entonces, ¿esto qué quiere decir? Que vamos a encontrar el asistencialismo en fundaciones, corporaciones, asociaciones, grupos de voluntariado, organismos de acción comunitaria. Y en ese mismo sentido, ya se los decía, ¿cierto? No hay un número de asociados mínimo. Entonces, fundaciones, pues una persona puede tener una fundación. Corporaciones, por lo general, un mínimo de 2, y asociaciones no tiene, digamos, un número estructural. El objetivo son actividades altruistas de ayuda a otros, con el objeto de no poder variar, digamos, no puede cambiar continuamente, es decir, se constituye sobre ese objeto y sobre ese objeto se mantiene. Las corporaciones y las asociaciones con actividades altruistas de ayuda a otras, pero digamos que su objeto sí puede cambiar en la medida en que va evolucionando y que se van estructurando nuevas necesidades. La regulación está asociada directamente a sus estatutos. La organización, digamos, no tiene definida una forma organizativa como tal. El régimen económico está asociado a donaciones, servicios y contratación. El vínculo asociativo, pues patrimonios autónomos, fundadores, ¿cierto? Y entonces allí hay diferentes ejemplos, ¿cierto? Hay diferentes ejemplos en torno a esto. Y digamos que la inspección y vigilancia, a través de la ley, digamos, la legislación vigente, está centrada mucho en gobernaciones, alcaldías, ¿cierto? En el marco de la ley 22, la ley 743 y la ley, digamos, son los elementos centrales para este tipo de organizaciones asistencialistas. Ya lo mencionábamos, ¿cierto?
Las mutualistas, cooperativas, precooperativas, fondos de empleados, asociaciones mutuales, asociaciones agropecuarias campesinas, mientras que las asistencialistas, corporaciones, asociaciones, fundaciones, grupos de voluntariado y organizaciones de acción comunal. Y esto me lleva al último componente y con eso cierro, ¿cierto? Con esto ya termino. Hablar un poco de la conceptualización financiera. Si estoy hablando de la conceptualización financiera, todas estas organizaciones con ánimo de lucro o sin ánimo de lucro tienen unos estados financieros, balance general, estado de resultados, flujo de caja. Y en torno a ello, pues los estados financieros lo que hacen es mostrar la realidad, una foto de la realidad económica de las instituciones y tanto el balance general como el estado de resultados lo que hace es mostrar la capacidad que tiene la empresa de generar flujos futuros positivos enmarcados en un indicador muy conocido, Earning Before Interest, Taxes, Depreciation, Amortization, el EBITDA, ¿cierto? Es la utilidad antes de intereses, impuestos, depreciación, provisión y amortizaciones. Y eso básicamente se mueve en la capacidad que tiene una empresa para pagar impuestos, para reponer activos, reponer capital de trabajo neto operativo, cubrir el servicio a la deuda, es decir, el capital más los intereses, y distribuir utilidades o en este caso sus excedentes, ¿sí? Y el flujo de efectivo que lo único que hace es mostrarnos los movimientos que hace de dinero, ingresos y egresos. Estos componentes de los estados financieros son los mismos tanto para las empresas con ánimo de lucro como para las empresas sin ánimo de lucro. El único diferencial está centrado en que en el estado de resultados de una empresa con ánimo de lucro, pues las utilidades van a sus dueños, socios o accionistas, mientras que en el estado de resultados de una empresa, una organización solidaria, sus excedentes, mire que ya no hablo de utilidad, sino que sus excedentes se distribuyen entre sus asociados o se reinvierten, ¿sí? Y entonces uno, digamos, tiene que pensar, bueno, y todo esto para lograrlo en términos de las implicaciones financieras que tiene ingresos, egresos, costos, ¿cierto? ¿Cómo puede hacerse real y cómo puede hacerse viable en torno a proyectar ingresos y en torno a que esa proyección de ingresos muestre la viabilidad o no de ese proyecto que tenemos asociado, ¿cierto? Pues para eso, digamos que hay técnicas, digamos hoy en día precisamente con el Internet y con la inteligencia artificial, ustedes encuentran muy fácil que incluyen los flujos de caja y les muestran si es viable o no un proyecto por Internet, porque básicamente calcula indicadores como la tasa interna de retorno y el valor presente neto a partir de los flujos de caja futuros positivos o negativos que genera, y esto tiene un secuencial. Si la tasa interna de retorno es mayor al costo del capital, pues entonces el proyecto será viable, o lo que es lo mismo, si el valor presente neto es mayor o igual a 0, el proyecto será viable. Pero si la tasa interna de retorno es menor al costo del capital o el valor presente neto es menor a 0, pues el proyecto no será viable, ¿cierto? Ese es el componente sobre el cual se conceptualiza la viabilidad financiera. Y entonces uno diría, venga, pero ¿y el billete para cuándo? ¿Cierto? ¿El billete para cuándo? La canción dice que el anillo para cuándo, yo digo el billete para cuándo. Hay en nuestro país una serie de normas y hay una serie de incentivos sobre los cuales se fortalece la posibilidad de que se desarrollen este tipo de emprendimientos, ¿cierto? Además de haber capital de riesgo, ángeles inversionistas, ¿cierto? Existen entidades que le apuestan al desarrollo, digamos, de este tipo de opciones. Está Emprender, está el SENA, con que se presente un proyecto que tenga una buena estructura y demás. El SENA asigna unos recursos. La banca, digamos, que no tiene esos elementos tan altruistas, pero muestra, digamos, algunos énfasis en términos de bajas tasas de interés en el marco de la normatividad vigente, ¿cierto? Y hay algunos otros componentes que avalan la normatividad vigente en torno al desarrollo de emprendimientos que encuentran la posibilidad de acceder a recursos, ¿cierto? De acceder a recursos en tiempo real, presentando proyectos que cumplan con esas características financieras que acababa de decirles, es decir, que su tasa interna de retorno sea mayor al costo del capital o que el valor presente neto sea mayor a 0. Muy bien, esta presentación que hemos hecho hoy
se apoya fuertemente digamos, en componentes que encuentran ustedes en los, por internet, ¿cierto? Y que, digamos, lo que buscan es fortalecer las posibilidades que se tiene un modelo en el marco de un modelo económico que sea con una visión futurista, ¿cierto? Eso es lo que en últimas nos muestra la posibilidad de entender estos, digamos, las características de esta presentación que hemos hecho el día de hoy. Bueno, pues esa era, digamos, la presentación que quería hacerle. Muchas gracias de antemano por escucharme y pues ahora sí quedo abierto a preguntas, inquietudes. Profe, una pregunta. Buenas noches. Muy buenas noches. Profe, usted decía que para cooperativas son 20 asociados. ¿No pueden ser menos o no pueden ser más? Pueden ser muchos más. Lo que pasa es que las cooperativas como tal están creadas en el marco de unos aportes, ¿cierto? Y sobre esos aportes es que se le da vida. Entonces, digamos que entre más mejor. ¿Por qué? Porque entre más mayor capacidad de ingreso y entonces eso permite, las cooperativas se prestan mucho, por ejemplo, para que a sus asociados les haga préstamos a unas tasas de interés bajísimas. ¿Pero por qué? Porque los aportes que hacen sus asociados permiten que se genere con esos ingresos, ¿cierto? Esos préstamos a unas tasas que son mucho más bajas. Entonces siempre van a poder ser muchos más, no hay un límite. Mire Comeva, por ejemplo. Comeva tiene más de 4 millones, ¿cierto? De asociados y pues tiene banco, bueno, allí pues es un ejemplo muy bello en torno a las implicaciones que tiene ese modelo. Lina Parra estaba levantando la manecita. Y después Julie también está levantando la manecita. Lina. Lady también está levantando. Noches. Lady entonces primero, a ver, Buenas cuéntanos noches, Lady. ¿cómo están? Bien Lady, cuéntanos. Habla con Lina, Lina. Profe, qué pena con usted. Le hago Lina una primero pregunta. entonces. Dale, Lina. Sí. A ver, si tenemos un caso en el que hay varias asociaciones con un mismo fin, ¿sería Sí. bueno que entre ellas se agruparan y formaran como una asociación más grande o es mejor manejarlas cada una aparte? A ver, te digo, allí, de hecho, si ustedes le pusieron allí un énfasis un poquitico al video, es muy importante que se interactúe, ¿cierto? De tal manera que se logren los objetivos. Y si los objetivos están centrados en 4 instituciones, porque una tiene un énfasis en un elemento diferencial a la otra y así sucesivamente, a veces a partir de las necesidades, porque no hay una respuesta única a esto, a partir de las necesidades hay que validar, ¿cierto? Si son más eficientes de manera autónoma o unificadas. Lo cierto es que independientemente de que se integren o no, deben de trabajar en equipo para fortalecer esfuerzos, por ejemplo, si es que lo que quiere es exportarse. Si usted quiere, tiene se unieron una serie de, voy a ponerles un ejemplo de una investigación que desarrollé hace tal vez unos 3 años allí en Buenaventura. En Buenaventura reuní cerca de 90 mujeres y hacían bordados y hacían una serie de cosas allí en el puerto. Y entonces ellas, digamos, no tenían la posibilidad de hacer un tema de mercadeo para vender sus cosas, de establecer un costo para saber cuál debería ser el precio. Bueno, los diferentes elementos necesarios para poder, digamos, salir al mercado. Y generaron, digamos, 4 interacciones. Una se centró en el marketing, otra en el tema financiero, otro en todo el tema asociado a la estructura per se de los negocios, y las 4 interactuaban, pero digamos se habían unido al unísono las personas que tenían mayor concentración de capacidades alrededor de 4 instituciones, y las 4 ofertaban los servicios para todas las mujeres que tenían, digamos, estos servicios allí en Buenaventura.
pero digamos luego se integraban en una sola y con eso lograban exportar, digamos, los bordados que tenían. Y entonces miren que inicialmente fueron 4, pero luego terminan siendo una sola, que es la que se encarga de hacer todo el proceso de exportación y demás. Entonces digamos que allí siempre va a estar en el marco de las necesidades. Miren que yo iniciaba la presentación diciendo que una de las tareas importantes es tener claridad sobre una necesidad, un objetivo común y tener confianza para el desarrollo de las actividades. No sé si eso da respuesta a tu pregunta. Sí, profe, muchas gracias. Muy bien, excelente. Cindy Caicedo levantó la manecita y luego Julio.